Pero sí, la experiencia que me deja esto es que hice muy bonitas amistades y que las voy a ir a ver pronto. Desde no hace mucho se esparcían rumores de la posible existencia de dos ternuras de dimensiones alternas. Esta extraña leyenda urbana resultó siendo cierta. ¿Cuál de las dos es la verdadera ternura? ¿Cómo terminó Ternura siendo el delincuente más buscado de TikTok? Y lo más importante aún, ¿podrá esta situación escalar a problemas legales? Hoy vamos a hablar de esta peculiar anécdota. Televisa presenta Maribel López, mejor conocida como Ternura68, es una psicóloga que tiene una cuenta en TikTok donde ella hace lives todos los días para darles un espacio a sus seguidores y así muestren su talento musical. Aquí ellos participan para ganar un premio. Al mismo tiempo hace bailes que por lo general llegan a ser muy vistos. Pero, ¿cómo ha llegado esta mujer a tener una de las cuentas latinas más seguidas en TikTok? Bueno, gente, la respuesta es simple y contundente. En un principio, y debido a que su cuenta era muy activa, Ternura había ganado algo de relevancia en la plataforma. Sumado a esto estaban sus emblemáticas frases, por lo que solo era cuestión de tiempo para que se volviera viral, y así sucedió a finales del 2021. Bendiciones, la Pepo. Resulta que uno de sus seguidores le había dado un regalo en uno de los en vivos, así que ella le agradeció por ello, pero tan pronto como este usuario hizo esto, se salió del live, y a continuación diría su icónica frase que la llevaría al estrellato. La Pepo siempre viene aquí queriendo llamar la atención. No sé cuál sea la fijación que tiene. Este audio se volvió muy popular y muchas personas lo parodiaron. Ya una vez puesta en el radar, salieron a la luz algunos videos donde Ternura le respondía a sus haters. Pau. Hola. Buenas tardes. Hola. Pau. Hola, Pau. Buenas tardes. Queremos cantar una de mis 15. ¿Una de tus 15 años? Cuando dejen de gritar, lo tomamos en serio. Cuando tú vienes aquí a gritar, a reírte o a querer llamar la atención como lo están haciendo, eso no es participar. Hola, yo voy a cantar la de Ya ponte la correa, perra hija de tu puta madre. Así es, te quitan el bozal y ladras. Nelly, bonita noche. Cállate, machorra de mierda. Que tu mamá es otro perro que le quitan el bozal y viene a ladrar. Personas que, aprovechando el anonimato de internet, hacían fila en estos lives a veces por horas solo para intentar insultar a Maribel y o burlarse de ella. Naturalmente, Ternura respondía a estos insultos con cierta diplomacia. Bueno, al menos la mayoría de las veces. Estos audios no pasaron desapercibidos, muchos fueron sacados de contexto y la gente creía que Ternura insultaba a sus propios seguidores, así que los internautas la apodaron Tortura68. El bullying hacia Ternura era pan de todos los días. Incluso existieron cuentas que se dedicaban a recolectar estos comentarios. Fue con el tiempo que paulatinamente las cosas se calmaron un poco. Ternura siguió siendo activa en la plataforma a pesar de esto y de vez en cuando llamaba la atención con sus videos y sus lives. Pero todo esto simplemente fue como una bola de nieve porque varias semanas después tomarían popularidad algunos de sus audios, en los que parecía que se le escuchaba hablar en lenguaje inclusivo con un peculiar tono sarcástico. A ver, despierten todos, hija de sus perre medre vergues. Hola, mi Naulo. Hola. ¿Con qué canción participas, pute? La gente usaba estos audios y los publicaban con gameplays del videojuego Subway Surfers de fondo. Y prácticamente esta era la fórmula perfecta para hacer un video popular en TikTok. Así, varias de sus frases se volvían memes virales, porque era gracioso pensar que esta mujer dijera cosas como estas. Me despeje, perres mierdes, no los escuche. Que viven en Epeñe, de Veje del Mer, de Bedespen. Así que Ternura se ganó el amor de muchos, pero también recibió más odio por muchos otros. Y a partir de aquí las cosas se volvían raras. Había algo extraño en todo esto. Para todos aquellos que están escribiendo, que yo hable o que yo diga algo en lenguaje inclusive, no me interesa. Ve a donde te encanta que te mienten la madre
padre que te insulten porque tú se los permites. Hola, yo Bonita tarde, tu canción. nomás quería decirle que si usted es la Gracias. real. Si tengo 2 millones de seguidores, soy la única, no ¿Me hay mandas ninguna un otra. saludo a ¿Has visto? Valeria? Piensen lo que preguntan antes. Con 2 millones de seguidores, creo que soy la única, la auténtica y la original. Varias personas del fandom Potaxi rumoreaban la existencia de dos ternuras. Muchas personas estaban realmente confundidas hasta que hubo un bucle en el espacio y tiempo y las dos ternuras se encontraron. ¿Con qué canción vas a participar? Eres muy mía, yo me transferme. Eres muy mía, yo me transferme. En tu puta madre, yo me transferme. Prosaica, las perras como tú esperan poder conectar para ladrar. O sea, era su voz, pero no era ella. ¿Cómo era posible? Y así sucedió lo impensable. Plot twist. Ternura todo este tiempo tenía un clon. Ternura 68 La Cuerpa era una persona que se hacía pasar por Maribel, ya que podía imitar muy bien su voz. Y una vez esto se hizo de conocimiento público, varios usuarios se dieron a la tarea de investigar este caso más a fondo. Y es así como un día, una persona salida de las cavernas de TikTok clamaba haber encontrado la verdadera identidad de Ternura. Hablamos del usuario La Cuerpa 68P3, quien publicó varios TikToks exponiendo al hombre detrás de la voz parodia, y de paso filtró la supuesta voz real de este hombre. En condiciones naturales, pero en plantaciones se mantiene entre los 7 y 3 metros. Este audio se trata del fragmento de un video que este usuario encontró por pura casualidad navegando por la plataforma roja, que al escuchar aquella voz le pareció bastante similar a la de La Cuerpa, por lo que 100% confirmado no está. Días después expondría más información donde además acusaba a esta persona de otros delitos mucho más graves y turbios como grooming. El FBI de TikTok no tardó mucho en desenmascarar la verdadera identidad del hombre detrás de La Cuerpa. Toda esta información finalmente cayó en las manos de Maribel, quien al final de uno de sus lives declaró que publicaría un video exponiendo a esta persona. Te he estado buscando. Si no apareces hoy, revelaré tu secreto. Video que fue bajado de la plataforma rápidamente. Estas pruebas son constantemente bajadas y resubidas en TikTok, pero con la identidad real de La Cuerpa expuesta, había llegado el fin de Ternura. Y ahora se encuentra en ese lugar donde hay una mesa larga y Jafei está sentada con todos los potaxis a su alrededor. Vuela alto. Este tema ha abierto un debate reciente en las redes sociales. ¿Lo que hizo La Cuerpa fue ilegal? Verán, hay que tener en cuenta dos aspectos. El primero es que esta persona aclaraba que su perfil era falso y que no era la verdadera Ternura 68, sino que simplemente la parodiaba. Si la gente asumía que se trataba de la Ternura original, era por esta confusión con los videos de Subway Surfers, donde la gente no sabía que en realidad habían dos ternuras, y así asimilaban que todo aquí lo decía Maribel. Y el otro aspecto es que de todas formas se dice que esta persona logró lucrar con la imagen de Ternura. Así que queda abierta la pregunta de si lo que hizo La Cuerpa era ilegal o no, y si debería responder por cargos de suplantación de identidad. Mi labor aquí simplemente fue informarles de esta peculiar y reciente anécdota, que me estuvieron pidiendo bastante un contexto. Como siempre, yo les invito a tener un debate respetuoso en los comentarios. Si quieren ver más de mi contenido, pueden pasar por mi video donde descubrimos la aterradora historia detrás del universo de Billy. ¿Dónde está Billy? ¿Cómo desapareció? O también pueden pasar por mi video donde explico el curioso caso de Cupcake, también conocida como la diosa de los remixes. Un saludo para Leonardo Peña, quien fue el comentario destacado de la semana pasada. Un saludo para Mongolo y un saludo para Mario 263. Sarangue. Sin más que añadir, yo me despido. Nos vemos en un próximo video. ¡Annyeong!